Vale, vamos a cerrar este bloque con algo muy importante. Hoy vamos a construir un sistema de movimiento modular limpio y preparado para crecer en el futuro. Solo caminar, correr y agacharse, pero no vamos a meter animaciones todavía, ni lógica compleja, solo la parte funcional y visual de cómo se comporta el personaje usando C++. Ahora bien, importante, yo lo he repetido en clases anteriores, pero vuelvo a decirlo. Si queremos ver algo mucho más visual de todo lo que vamos a ver, meter animaciones, cómo se mete un nuevo estado y cosas del estilo, eso ya lo tenemos directamente en fundamentos de Blueprint y lo vamos a tener en los cursos de nivel intermedio y directamente en el curso de animaciones. Entonces aquí lo único que nos interesa es cómo aplicar la lógica, pero lo vamos a hacer con una cosa súper mega sencilla. Vamos a utilizar booleanos, no sistemas de estado, ni sistema de tags, ni nada. En este caso quiero decir que el sistema que os vais a ver ahora mismo es algo para salir del paso y para entender las bases de cómo funciona, pero no tiene absolutamente nada que ver con una creación de movimiento profesional y modular. Entonces, ahora mismo solamente me interesa que conozcas, por ejemplo, los eventos de Jump, los eventos de Landed, de Crouch and Crouch, y que entiendas un poco cómo funciona y cómo gestiona esto realmente los personajes. Pero claro, cuando nosotros entremos a ver estados avanzados, sistemas de animación avanzada, o el nuevo sistema de animación que tiene Unreal, que es infinitamente más complejo que todo esto que vamos a ver, veremos más adelante cómo esto se vuelve cada vez más y más amplio en cuanto a conceptos, funciones, métodos y todo el curso. Entonces, no nos vamos a enrollar mucho más, sino que vamos a ver qué es lo que necesitamos. Y para eso nos vamos a ir directamente al editor. Bueno, antes de irnos al editor, vamos a volver otra vez aquí y a nuestro carácter. Y quiero que os fijéis en una cosa. Nosotros generalmente, cuando estamos con nuestro personaje, tenemos una cápsula que esta le rodea. Cuando nosotros nos vamos a Character Movement y apretamos aquí Crouch, nos damos cuenta de que tenemos una opción que pone Movement Capabilities. Nosotros podemos decirle que puede utilizar las funciones de tipo Crouch. Una vez que lo tenemos, compilamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos realmente Crouch? Si nosotros nos venimos aquí y apretamos Debug Key 1 y luego apretamos aquí Crouch, vamos a ver qué es lo que pasa exactamente. Para eso lo que vamos a hacer es venirnos al capsule y vamos a poner Hidden In Game y lo vamos a poner en falso para nosotros ver a nuestro personaje. Una vez que estamos aquí y le damos a 1, vamos a ver cómo la cápsula lo que ha hecho es reducirse. ¿Qué es lo que realmente hace Unreal? Realmente nuestra malla nunca es la que generalmente genera estas colisiones. Quien lo hace realmente es el Crouch. Y si se fijan, nuestro movimiento se ha limitado. Si nosotros volvemos a apretar 1 no pasa nada, pero si entramos de nuevo, vamos a ver que ahora nuestra velocidad es mucho mayor que cuando apretamos el propio Crouch. Entonces realmente nosotros podríamos hacer algo tan sencillo como el flip-flop, pero con un sistema de booleano que identifique si nosotros estamos agachados o no. Y en el caso de que estemos agachados, que nosotros podamos hacer un crouch. Entonces volvemos aquí. Y esto al final, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es basarse en estos datos que tenemos aquí. Si se fijan, aquí pone las dimensiones que tiene que tener el half height, el tema del capsule component, y después nos coloca la velocidad máxima que vamos a tener mientras nosotros estamos agachados. Si nosotros aquí ponemos max walk normal, nos va a poner que la velocidad máxima que tenemos caminando es de 600 y la que tenemos agachado es de 300. Y esto al final lo que hace es que, utilizando este método, automáticamente nos encoge la cápsula y también nos reduce la velocidad. Por lo tanto, realmente es la forma más básica en la que podríamos hacer esto. ¿Es la mejor forma? No. ¿Es la única? Ni de lejos, pero es la manera en la que nosotros ahora vamos a poder ver cómo podemos entrar dentro de esos estados. No nos vamos a complicar mucho la vida, como ya siempre les digo, sino que queremos ahora mismo ver lo fundamental, como bien dice en este tipo de curso. Una vez que ya estamos aquí y aplicamos el flip-flop, que esto simplemente lo que hace es que podamos ir de A a B, y una vez que ya tenemos eso, vamos a irnos dentro para que no estemos apareciendo constantemente fuera. Vamos a poner Player Start aquí y vamos a ponerlo mirando ese, y para que desaparezca lo de Backside, simplemente tenemos que colocar fin y ya se colocará correctamente. Ahora nosotros siempre vamos a aparecer mirando hacia allá. Bueno, ahora que nosotros estamos aquí, si apretamos el 1, vemos que se encoge, y si volvemos a apretar, se pone. Y va reduciendo lo que sería su velocidad. Esto lo vais a ver más visualmente en fundamentos de Blueprint si ya venís de allí, pero bueno, ahora lo que nos interesa es ver cómo podemos trasladar esta lógica tan sencilla directamente a C++. También hay que decir que nosotros no tenemos ningún tipo de función que nos permita correr. Lo único que tenemos, si se fijan aquí, es un enhanced input que nos va a permitir hacerlo. En este caso vamos a utilizar el que tiene el third person, vamos a crear uno nuevo rápido,
De los que tenemos aquí, si se fija, solamente tenemos mover, mirar y saltar. Y vamos a crear el de correr para visualizar nosotros cómo se hace. Entonces vamos a crear aquí, vamos a poner ya run. Ya tenemos uno aquí creado. Y le vamos a poner que vamos a correr apretando la letra Shift. Una vez que ya lo tenemos definido, si nosotros nos vamos al carácter, ahora podemos hacer aquí ya run. Y vamos a poder hacerlo. Incluso lo que podemos hacer en Blueprint es hacer el cambiar la velocidad de Max Walk. No, el crouch no, sino Max Walk. Y lo vamos a duplicar, porque nos interesa también aquí en este caso hacer un flip-flop. Vale. Para visualizarlo, porque no tenemos tampoco dos animaciones ahora mismo que nos identifiquen si estamos... que nos identifiquen si nosotros estamos caminando o corriendo, lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo en una velocidad muy alta. Entonces lo que vamos a hacer es que si empezamos a correr, vamos a colocar aquí a lo mejor 2000 y aquí 600, que es la velocidad que se tiene al caminar. Y le vamos a poner esto, que es el character movement. Fíjense, en Answer Input nosotros hemos visto ya en el código C++ el evento trigger, y esto significa, ya lo verán cuando pongamos aquí un print string, cuando nosotros apretamos el trigger, lo que pasa es lo siguiente, fíjense. Vamos a quitar el starter. Cuando yo aprieto ahora mismo el shift, lo que está pasando es que el trigger continuamente se está ejecutando. ¿Ven? Como si fuera un evento tick. Si lo suelto, entonces deja de ejecutarse. Sin embargo, el starter lo que hace es que se ejecuta una única vez al presionar. Esto nos permite, en vez de que esto se ejecute muchas veces, cuando nosotros apretamos, lo que va a hacer es convertirse en 2000. Y lo que podemos hacer incluso para hacerlo más interactivo, en vez de utilizar el flip-flop, es cuando nosotros apretamos el trigger, por ejemplo, lo que va a hacer es ponerse en 2000. Y cuando nosotros soltamos y completamos, lo que vamos a hacer es que volvemos otra vez a caminar. Entonces, si compilamos y le damos, vamos a ver que combinamos. Y ahí estamos corriendo mucho más rápido. No sé si lo pueden ver. Y aquí volvemos a caminar lento. Y aquí volvemos otra vez a caminar muy, muy rápido. Ahora que tenemos esto claro, lo que queremos es simplemente replicar esto directamente desde C++. No nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a hacerlo algo muy sencillo para que vean cómo es. Y ya luego en los cursos de nivel medio y avanzado lo haremos como tiene que hacerse. Una vez que ya estamos aquí, lo que vamos a hacer en este punto es ver qué necesitamos. Vamos a primero a crear lo que serían las variables de estado. Lo que vamos a hacer es un bool, que sería run, otro bool, que sería saltando, otro agachado, y vamos a crear un uProperty para todos. Aquí está. Vamos a copiar esto. Aquí. Y ahora tenemos el de... perfecto, ahora necesitamos de velocidades. Vamos a poner entonces aquí float, walk speed. No lo vamos a definir aquí. Aquí está. Ya tenemos las tres velocidades para nosotros tener todo esto. Y lo que necesitamos ahora también aquí es... no, necesitamos altura del capsule component. Y aquí vamos a hacer uno print y aquí está. Ya prácticamente me lo hace todo. Una vez que ya estamos aquí, ahora tenemos que empezar a definir todas aquellas funciones que vamos a necesitar. Estas variables vamos a colocarlas antes de la creación de las funciones, aquí para tenerlo un poco más ordenado. Aquí sabemos que tenemos las funciones, vamos a hacer esto así. Porque cuando ya el código crece necesitamos tenerlo todo bien comentado para que no se nos vuelva esto una locura. Una vez que ya tenemos aquí la función, ahora nos interesa hacer las funciones de cambios de estado. Entonces hacemos un function. Aquí. Y aquí vamos a poner movement. Start run. Vamos a crear otra que sería para pararnos, porque en este caso van a ver lo que vamos a hacer. Vamos a luego a crear start jump. De parar de saltar y de empezar a agacharnos y pararnos. Prácticamente nos ha hecho todo porque nos ha leído las intenciones.
Vamos a ir creando todos los métodos. Vale. Aquí tenemos empezar a correr. Tener. Saltar. Ok. Y agacharse. Lo primero que vamos a hacer es el de correr. Fíjense que nosotros necesitábamos acceder a lo que sería el character movement, este que tenemos aquí. Pero vamos a tener un problema. Si nosotros hacemos un max walk speed y ponemos aquí run speed, nosotros estamos definiendo, pero fíjense que aquí me está pidiendo que declaremos lo que sería la definición. Porque aquí arriba ya tenemos ahora mismo lo que acabamos de añadir. Si nosotros le damos para atrás, vamos a ver que aquí no está definido. Entonces nosotros vamos a venirnos y vamos a poner include. No, esto no. Bueno, la manera más fácil es lo que acaban de ver. Cuando en vez de estar escribiendo lo que pueden venir aquí y decirle que les hagan la definición para que esto funcione. Y esto hay que cambiarlo porque aquí va una D. Y ahora, nosotros realmente ¿qué necesitamos para acceder al character movement, no? Esto no puede definirse así porque esto no es una variable. Nosotros realmente tenemos que hacer un get character movement y esto realmente es un método. Y una vez que ya lo tenemos, ya podemos directamente modificar lo que serían sus variables. Cambiar la velocidad al movimiento de correr. Ahora bien, nosotros nos tenemos que venir donde teníamos creada todos nuestros inputs, que es esto que tenemos aquí arriba, y tenemos que crear otra que sale de ERun. Ya directamente me lo reconoce y tenemos el de crouch. Perfecto. Y ahora tenemos que definir lo mismo que hemos hecho aquí, donde lo que vamos a hacer es copiar, pegar. Fíjense que una vez que ya lo hace por primera vez, se hace increíblemente intuitivo. Aquí vamos a poner ahora look, no, sería, vamos a definir primero esto aquí, vamos aquí a poner ERun. Y aquí vamos a poner ahora mismo start run. Fíjense una cosa que vamos a hacer, vamos a empezar primero, vamos a comentar esto, vamos a empezar solamente por el de correr. Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es cuando apliquemos por primera vez es comprobar si el booleano que nosotros habíamos creado inicialmente de vrun es verdadero. Y en caso de que sea verdadero, vale, no deberíamos cambiar la velocidad a run speed, sino debería ser en caso aquí. Entonces nosotros tendríamos que venir aquí y lo colocamos. Y lo que tendríamos que realmente colocar aquí es llamar a la función de stop run, porque ya estamos corriendo. Y dentro de stop run lo que tenemos que hacer es coger esto que tenemos y poner aquí walk speed. Una vez que ya tenemos esto definido, sabemos que stop run solamente se va a llamar en caso de que este le esté llamando, es decir, de que nosotros entremos y sepamos que está corriendo. Si ella está corriendo, entonces le decimos que pare. Ahora bien, fíjense que aquí nosotros pusimos triggered. Nosotros aquí realmente lo que queremos creer es started, porque lo que les dije es vamos a hacer un cambio de estado. Cuando cliquemos por primera vez va a hacer la función y va a analizar una cosa o la otra. Entonces vamos ahora a compilar. Vale, una vez que ya nosotros hemos definido esto, nosotros vamos a entrar y lo que pasa es que nosotros no hemos definido, antes de irnos al editor, nosotros no hemos definido run speed cuánto debería ser. Y aquí vamos a poner, vamos a exagerarlo mucho para visualizarlo bien, perdón. Y el max walk y el walk speed le vamos a poner que es igual a 600. Así vamos a diferenciar muy bien si estamos caminando o corriendo. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos hecho, nos vamos al editor y desde aquí vamos a refrescar. Esto lo vamos a eliminar, compilar y guardar. Y ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que nosotros tenemos que venirnos
aquí tenemos que poner aquí bin. En el character movement tenemos que irnos a nuestro personaje. Aquí están, que nosotros no lo habíamos puesto. Y a run. Y a jump. Aunque los otros todavía no los hemos definido. Esto lo vamos a poner en third person. Este está bien. Y a crouch. Aquí está. Una vez que ya lo tenemos, compilamos y guardamos. Y ahora vamos a entrar con nuestro personaje. Y vamos a apretar. Y si se fijan, ahora estamos corriendo como si fuéramos Superman. Y si apretamos de nuevo, el problema que tenemos es que, ¿qué pasa? Él no está identificando cuando nosotros estamos apretando. Entonces vamos a ver cómo podemos ir debugueando esto. Miren. Nosotros, algo que no pusimos, y es que la booleana no se convierte en sola. Es por eso, por lo que es importante que nosotros también setemos el estado de si está corriendo o no está corriendo. Muchas veces dejo estos pequeños errores porque parecen absurdos, pero no se pueden imaginar, sobre todo yo cuando empecé, la cantidad de veces que se me olvidaban hacer este tipo de cosas. Inclusive cuando empecéis a trabajar con Gameplay Tags os daréis cuenta de que siempre tenéis que revisar eso. Volvemos. Y ahora que ya lo tenemos, hemos definido desde el inicio que el personaje no está corriendo como Superman, sino que está corriendo normal. Desde que apretemos, ya va a empezar a correr a toda leche. Y desde que volvamos a apretar, ya volvemos otra vez a caminar. Y ahí tenemos una prueba un poco de cómo definir todo ese movimiento. Ahora tenemos que hacer más o menos lo mismo que hemos definido aquí para correr, este caso para saltar. Entonces vamos a volver a nuestro editor y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Acuérdense que en nuestro Animation Blueprint sí que tenemos realmente el evento de saltar. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a hacer get character movement. Espérate que hay una letra que está mal. Character movement. Y aquí hay una función que quizás podríamos llamar o que podríamos... is calling. Nosotros aquí, esto que tenemos aquí es un condicionador ternario. La verdad que podríamos utilizarlo, pero no lo vamos a hacer porque esto me lo quería dejar para cuando entremos directamente dentro de curso de nivel intermedio. Ya veréis por qué. Porque muchas veces la gente se acostumbra a mal usarlo y no quiero que pase. Entonces vamos a venirnos aquí. Y ahora tenemos lo siguiente. Si el jugador está saltando, entonces lo que vamos a decir es que haga un stop jump. Y claramente lo que tenemos que hacer aquí también es fijaros en una cosa muy interesante. Nosotros aquí tenemos que poner pjump en verdadero. Entonces, claro, aquí tenemos que poner pjump en falso. No, esto no lo queremos hacer ahora, sí, sino lo que vamos a hacer ahora lo verán. Hay una función que se llama landed, que precisamente es para esto, que ahora verán cómo se hace. Vale. Vamos a hacer una cosa. Nosotros podríamos definir una función de tipo landed, lanzar un trazado, ver si está saltando o no. De momento ahora mismo eso no nos va a interesar porque lo estaba pensando. Lo que vamos a hacer es algo súper simple. Vamos a hacer un engine y lo vamos a informar add on screen. Perfecto. El personaje está saltando. Vale. Vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es eliminar esta condición. Y esta también, porque vamos a utilizar lo del is falling. Vamos a identificar que si todavía estás cayendo, entonces no puedes saltar. Y en caso de que estés cayendo, pues vamos a hacer aquí el... vamos a hacer el get character movement do jump. Uy. Vale. Y ahora que ya tenemos el get character movement con el do jump, lo único que nos interesa ahora es vincular y que se haga esta función que nosotros estamos haciendo. Vamos a coger este nombre que tenemos aquí
Y nos vamos a venir aquí, vamos a decir que aquí es donde tiene que ejecutarlo. Y aquí lo que tenemos que poner también es IA jump. Una vez que ya lo tenemos, tenemos que descomentar esta línea y compilar. Vale, hay un error, vamos a verificar a ver qué error puede haber aquí. Ah, mira, aquí esto es llamar a una clase, entonces necesita parts. Vale, acuérdense que ahora cuando yo apriete la tecla, lo que tiene que hacer es saltar, pero si identifica que está cayendo, nos va a decir, mira, el personaje está saltando. Entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a dar y vamos a darle. Y ahora caminamos, corremos como si fuéramos Flash. Perfecto. Y si saltamos, ahora podemos saltar. Pero fíjense, ¿por qué se repite ahora el mensaje realmente si yo no estoy apretando la tecla? Por una cosa muy interesante. Si nos venimos ahora mismo a donde estábamos, nosotros tenemos esto en Triggered. Esto lo tenemos que cambiar por Start para que solamente se ejecute una vez. Vamos a compilar de nuevo. Perfecto. Y ahora, una vez que estamos aquí, ya podemos saltar. Y solamente si aprieto por segunda vez la tecla, ahora ves cómo me sale el mensaje, porque estoy intentando darle otra vez a saltar mientras está haciéndolo. Por lo tanto, ya podemos correr como Flash y podemos saltar. Y ahora lo único que nos queda es ver cómo podríamos implementar el agacharnos. Si se fijan, todo lo que hemos hecho es increíblemente sencillo en base a la clase anterior, que sí que empezamos a dar muchos conceptos. Pero bueno, aquí ya lo tenemos claro. Sabemos que habíamos creado una nueva que era IA Crouch. Lo tenemos aquí. Vamos a descomentar esta línea. Vamos a hacerlo esto lo primero. Y le vamos a decir aquí Crouch. Perfecto. Y una vez que ya lo tenemos, lo mismo tenemos que darle aquí a Started, porque nosotros queremos ir cambiando de estado. Y aquí tenemos que decir Start Crouch. Ahora tenemos que definir la lógica de Crouch, que es más o menos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos a definir aquí. Y aquí tenemos que hacer una cosa. Como mismo tenemos una función, tenemos get character. Vamos a cogerlo aquí. Le podemos decir ahora is crouch. Y claramente esto nos va a devolver una capacidad de nosotros saber si el personaje ahora mismo está agachado o no. Vale. Ahora tenemos que poner el if aquí. Y ahora que ya tenemos esta condición, lo que vamos a hacer ahora mismo es el stop crouch. Y en caso contrario, lo que vamos a hacer es agacharnos. Entonces, ¿qué sería lo mismo? Get character movement. Y aquí hacemos crouch. Así de simple. Una que ya lo tenemos todo. En el caso de que tenga el crouch, pues simplemente lo que tenemos que hacer aquí es get character movement, un crouch. Aparentemente todo lo que hemos estado haciendo aquí parece súper sencillo, porque realmente he estado todo. Pero ¿cuándo se empieza a complicar? Cuando empecemos a meter muchas animaciones, cuando empezamos a tener comportamientos muy complejos, cuando tenemos que estar informando a otros sistemas de cuando el personaje se está agachando, se está levantando, o si el personaje va a correr, a agacharse o a hacer cualquier cosa y tiene armas en la mano o hay enemigos cerca, infinidad de situaciones que no te pueden imaginar la cantidad de líneas de código y condicionantes que puedes tener para poder hacer todo esto. Una vez que ya lo tenemos todo definido, ya tenemos también, si se fijan, nuestra tecla colocada. Una vez que nosotros estamos aquí, claramente nuestro personaje no se va a agachar porque no tiene una animación de agacharse. Pero si nosotros apretamos, que no me acuerdo cuál era la tecla, eso es algo que teníamos que haber mirado desde el principio, no se va a agachar nunca porque claramente no hemos definido ninguna. Entonces vamos a ponerla aquí y a crouch. Perfecto. Y ahora aquí dentro lo que le vamos a decir es que se agache con la C. Ahora que ya lo tenemos definido, si apretamos C, nos está ejecutando. Vamos a ver por qué. Este se lía plátano. Ah, vale. Un segundo.
Vamos a verificar el código, a ver si es algún problema con el código. Y a crouch, start crouch. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo mejor siempre es debuguear en este punto. Vamos a venir aquí. Y lo que quiero saber yo es cuando entra aquí, que me dices que engine, el personaje está agachado. Compilamos. Volvemos. Y vamos a ver qué pasa cuando yo presiono la tecla, que es lo que a mí me interesa. El personaje se agacha. Vale. Aparentemente se está aplicando el crouch, pero no se está ejecutando ninguna de las modificaciones. Bueno, pues entonces, si no se hace solo, pues lo hacemos nosotros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si previamente a lo mejor es que tenemos que, aunque creo que si no me equivoco lo tengo activado, pero por si acaso vamos a verificar, vamos a poner can crouch. No, este no es. Vale, lo que vamos a hacer es que no nos vamos a complicar mucho la vida, vamos a hacer half height. Vamos a ver cómo se llamaba GX. Aquí está esto de aquí. Y le vamos a poner cápsula. Ok, perfecto. Y ahora vamos a definir. Vale. Y vamos aquí a definir que cápsula height es igual a 20. Bueno, realmente podemos hacer. Vamos a poner 20 y a ver si se coloca, por exagerar simplemente. Vale, una vez que lo tenemos, nos podemos venir. Y lo que quiero saber es si aprieto la C. Lo que no se está ejecutando es el evento de crouch. Vamos a venirnos aquí. Can crouch. Es muy extraño. Un segundo, vamos a comprobar a ver qué pasa. Vale, miren, lo que vamos a hacer es irnos más a donde tenemos que irnos. Vamos a venirnos aquí y vamos a poner get capsule component y vamos a poner set capsule half height y le vamos a poner capsule height. Y le vamos a poner, esto tiene que ir dentro si no me equivoco. Vale, y de esa manera vamos a ver si ahora se puede hacer sin ningún problema. Volvemos. Vamos a darle y apretamos la C. Parece que se está cambiando. Es muy... Ah, vale, un segundo. Vale. Un segundo. No, es muy extraño. Parece que se está cambiando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bloquear esto de momento. Lo que hice fue aquí comentar simplemente el stop crouch para ver qué pasa. Muchas horas grabando. Bueno, vamos entonces a hacer algo más fácil. Vamos a poner simplemente, no vamos a utilizar la función y simplemente vamos a poner el capsule component. Aunque sinceramente tampoco se está haciendo. No entiendo el por qué. Vamos a refrescar. Vamos al editor. Vale, ahora se está agachando. Realmente al no tener ninguna animación de crouch, pues no podemos hacer otra cosa. Y ahora lo que necesitamos es hacer lo contrario. Nosotros vamos a mirar a ver cuál es el... Tiene 88.
Volvemos al código. Y ahora lo que vamos a hacer para no complicarnos mucho la vida es hacer esto y hacemos 88. Uy, un segundo. Tenemos que descomentar el stop crouch que está aquí. Ya vamos acabando por esta clase y ya verán cómo esto realmente es bastante más fácil de lo que parece cuando nos dedicamos única y exclusivamente a hacer esto. Volvemos. Entramos y ahora apretamos E. Y no está sabiendo... Ah, claro, ahora mismo es lógico porque como no estamos utilizando los métodos de crouch y uncrouch, él no puede saber en ningún momento si se está agachando o no. Y es por eso que en este momento lo que vamos a utilizar es el B-Bull de crouch. Correcto. Y lo que vamos a hacer aquí es que en el caso de que tenga que venir aquí, es igual a falso. Y si lo tiene que hacer aquí, verdadero. Maravilloso. Ahora volvemos y nos encontramos aquí donde vamos a poder refrescar todo y empezar. Ahora apretamos E, se debería agachar y se coloca de nuevo. Podemos correr como flash. Maravilloso. Y podemos saltar. Y en principio hemos podido hacerlo todo desde C++. Hay que tener en cuenta muchas cosas de aquí. No hemos centrado el código, no hemos modularizado, simplemente hemos hecho lo más básico y lo más fundamental a la hora de crear todo esto. Quiero decirles que en las próximas clases van a ver una diferencia increíble entre lo que hemos hecho ahora y cómo se debería preparar para un producto, cómo se debería preparar tanto para simulación como para un videojuego, para cualquier entorno. Y claramente, dependiendo del tipo de videojuego, esto tiene infinidad de configuraciones diferentes. Entonces, yo creo que por esta clase es más que nada una muestra de los fundamentos de cómo colocar cada vez más inputs, cómo ir configurando un poco el character movement, pero tampoco nos vamos a complicar mucho. Si tú con esta clase de fundamentos has conseguido hacer todo esto, vas completamente preparado para enfrentarte a los siguientes cursos. Muy agradecido de que me hayas acompañado por todo esto y que empecemos esta nueva aventura. Te espero en los siguientes módulos. Hasta luego.